damos una bienvenida muy especial, amén, a cada uno, bendito sea para siempre, ya que Dios nos permite, amén, un nuevo día, gloria a Jesús, para poder llegar, hermano, amén, a su casa, a su santo templo, y así continuar, hermano, amén, nuestras vidas, amén, en el servicio que corresponde al Señor, amén. Gloria a Jesús, bendecimos también allá en casa a cada familia, amén, que también tiene el privilegio de adorar al Señor juntamente con nosotros, amén. Hoy es un día muy especial, hermano, amén, bendito sea para siempre, en el cual hay libertad total, hermano, amén, de poder rendir nuestras vidas al Maestro, gloria a Jesús. Vamos a suplicar, hermano, amén, ya el tiempo transcurre, no espera, que vaya conmigo allá a Salmos, bendito sea el Señor para siempre, y estaremos dando allá lectura de apertura, hermano, a este glorioso servicio del Señor. Voy a invitarle que leamos el Salmo 61, por favor. Vive Jesús para siempre. Salmo capítulo 61. Te adoramos, Jesús. Bendito es tu nombre, aleluya. Salmo 61, damos lectura así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Ese es el compromiso, hermano, de nosotros. Cada día, amén. Y en ese cada día incluye, hermano, cualquier adversidad de tiempo. No importa que venga, cada día tenemos que alabar al Señor, amén. Vamos a cantar el corito que dice: cerca de ti, Señor, amén. Gloria a Jesús, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra intención, hermano, estar cada día más cerca del Señor, para ser llenos de su Santo Espíritu, amén, ya que esa es la vida, hermano, amén. Usamos nuestros labios para cantar al Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pastos inciertos voy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temeré. Himnos de gratitud
estaré cerca de ti, mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y me adorará cerca de ti. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro en comunión. Un aplauso al Padre, al Hijo y a tu Santo Espíritu, bendito sea Dios para siempre. Que nos ha bendecido de una manera muy grande. Así que, hermano, bendiciones siempre. Amén. Vamos a dejar al hermano César que ya pase acá. Gloria a Dios, amén. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, han hecho presentes en esta hora. Los saludamos siempre en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. También saludamos a nuestros hermanos allá en sus hogares, que también están ahí conectados, amén, juntamente con nosotros en el escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que de esta manera, pues, Dios nos ha dado vida, paz, gozo, salud, y podemos estar ante su presencia. Amén. De esta manera le voy a invitar entonces a que se ponga de pie, abra su Biblia. Amén. Efesios, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Efesios 2, versículo 19 al 21. Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 21. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a dar lectura entonces, y lo vamos a hacer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En esta mañana tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a hablar, hermanos, amén, acerca de lo que es el fundamento de la iglesia. ¿Cómo está fundamentada la iglesia del Señor? ¿O cómo se fundamentó, cómo se hizo que la iglesia del Señor llegara hasta en nuestros días? Y miramos, amén, un gran cambio que ha habido de las iglesias, en donde hay iglesias, amén, que se mira que sí aman a Dios, quieren agradar a Dios, pero que también miramos que hay iglesias llamadas evangélicas, amén, en donde ellos, amén, hacen cosas que según a la luz de la palabra no concuerdan. ¿Por qué? Si se llama iglesia del Señor, se supone que debería de representar lo que es la iglesia del Señor. Pero vivimos en un tiempo en donde muchas de las iglesias no dan, amén, esa talla, o no dan, amén, esa forma, amén, de la iglesia del Señor. Y muchas de las veces surgen preguntas, amén,
que por qué tal iglesia no hace estas cosas, pero la Biblia lo pide, amén, lo requiere. Y que por qué otras iglesias, amén, hacen cosas que Dios no lo aprueba. Por eso es muy importante, hermanos, poder estudiar la palabra del Señor y analizar y qué es lo que Dios pide de ello, amén. Porque no cualquier iglesia, porque sea llamada iglesia, es iglesia. La idea de la gente es que si se llama iglesia, pues está bien, es una iglesia. Pero realmente es una iglesia. ¿Llena los requisitos bíblicos para ser una iglesia? Porque el otro día el pastor estaba predicando que tengamos cuidado en dónde ir a meternos, amén, en una iglesia. Y surge esto a mi corazón, amén, de investigar, amén, cuál es el fundamento, en dónde se origina, amén, una verdadera iglesia. Hoy día cualquier lugar se le llama iglesia, pero realmente llena los requisitos que Dios pide. Porque si no llena los requisitos que Dios pide, llámese la mejor iglesia del mundo, pero si no llena los requisitos, lamentablemente eso no es iglesia. Aunque tenga el mejor nombre, llámese apóstoles y profetas, un ejemplo. Pero si no llena los requisitos, amén, lamentablemente no es una iglesia, que no está aprobado por Dios. Y como iglesia del Señor debemos, amén, de entender y estudiar cuál es la verdadera iglesia entonces. ¿Hay una verdadera iglesia? Sí, hay una verdadera iglesia. Por eso no es cualquier lugar se llama iglesia. Obviamente la gente lo pone iglesia, sí. Pero si vamos a la luz de la palabra, llena los requisitos que pide. Por eso mismo la palabra nos enseña, amén, y se dejó establecido ¿para qué? Para que la iglesia aprenda, estudie, analice, dialoguen, escarben ahí. ¿Qué es? La Biblia tiene la respuesta, el problema es que hay que estudiarla. Y más que estudiarla, hay que vivirla. Amén. Empecemos. Aquí, amén, el apóstol Pablo le escribe a los de Éfeso hablándoles quiénes son ahora ya como iglesia. Antes le dice ustedes eran advenedizos. Antes ustedes eran extranjeros, les dice. ¿Qué es un extranjero? Un extraño. Que no forma parte del lugar, que no forma parte de la familia, que no forma parte, amén, de la comunidad. Pero Pablo ahora les dice a ellos, ustedes ya no son extranjeros. Ustedes ahora somos una familia. Y para ser una familia debemos de buscar en dónde está fundamentado, amén, la iglesia del Señor. Empecemos en el 19, les dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso cuando nos congregamos en una iglesia debemos estar seguros. ¿Es la iglesia del Señor? Entonces somos una familia. Pero si no llenan los requisitos, no somos nada. No somos nada. Por eso es que muchas veces hay problemas. Porque no hemos entendido en dónde estamos parados. Pablo le dice a ellos, ustedes que no se van a ver como extraños. Ustedes son una familia. Por eso es que la iglesia del Señor, amén, se mantiene como una familia unida. Obviamente por muchas razones en el tiempo en que vivimos, amén, no se puede. Quisiéramos que todos los hermanos estuvieran, quisiéramos que compartiéramos con todos, pero las condiciones en que vivimos no lo ameritan. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no nos debe dejar de ser una familia. Es más, en estos tiempos es que debemos ser más que una familia todavía. Amén. Porque cuando no entendemos esto, amén,
Muchas de las veces nos entristecemos, muchas de las veces nos turbamos, muchas veces criticamos, me incluyo con usted, hermano, muchas veces, amén, el hermano no me quiere, no me ama, amén, pero la situación en que vivimos no la merita en este momento. ¿Qué más quisiéramos, hermano? Hacer una gran comida y comer todos juntos y compartir, pero lamentablemente en el tiempo en que vivimos no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Del sombrero de palmas a Dios en esta mañana. Amén. Sigamos viendo, 20. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles, y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay algo muy importante, que la iglesia del Señor debe de ser fundamentado, dice, escúcheme bien esto, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Este estudio se va a alargar porque mientras estudiaba acerca de lo que son profetas, veo que era necesario que habláramos de esto primero para empezar. El problema que surge ahora, hermanos, amén, que hay una gran cantidad de profetas, cantidades de apóstoles, se autonombran. ¿Y qué dice la Biblia acerca de ellos? Eso lo vamos a ver en los próximos estudios. Pero ahora aquí, amén, hace un requerimiento o un requisito, si lo podemos llamar así. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Una pregunta rápida, ¿quiénes fueron los apóstoles? Primero fueron discípulos. Amén. Después, apóstoles. Hay dos cosas diferentes. Hay un comienzo. Ahora bien, ellos dicen son los únicos, amén, que fueron autorizados, amén, en el comienzo para predicar la palabra del Señor. Por eso Pablo toma esto y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué ellos? Porque ellos son los que estuvieron con Jesús aprendiendo. El hermano dijo discípulo. Un discípulo es aquello que un alumno está aprendiendo. Y si nos damos de cuenta, ellos estuvieron aprendiendo del maestro. Les enseñó a ayunar, les enseñó a vigilar, les enseñó qué más, echar fuera demonios, orar por los enfermos. Ellos solo iban viendo nada más. Iban viendo. Mientras iban viendo, también se atrevían en una ocasión para echar fuera un demonio, hermano. ¿Te acuerdas de ellos? No estaba Jesús y vino un hombre, dice que traía a su hijo, les dijo, yo he visto que el maestro y ustedes sanan a los enfermos, echan fuera los demonios. No está él, pero ¿por qué no oran ustedes? Amén. Es bueno ser atrevido, porque muchas veces en el mundo somos atrevidos, pero en la iglesia todos tímidos. ¿Qué pasa? ¿Sabe que hay hermanos que vienen del mundo para la iglesia y dicen, mire, hermano, yo era valiente, y allá me agarraba con 2, con 3, con 4. ¿Y por qué no se agarra como un demonio ahora entonces? Amén. Sí, hermano, yo era valiente, sí, pero aquí asustado. No, amén. Estos hombres, amén, se atrevieron a orar. Y resulta que saltó el demonio y me los está despedazando a ellos, hermanos de Roma. Se atrevían porque estaban aprendiendo. Ahora bien, regresemos entonces. Los discípulos vieron y cuando Jesús se fue, le dijo, amén, acerca de la ascensión, no hace mucho una enseñanza de ellos, se fue Jesús, ahora le dice a ellos, recuerden que no eran 12, ahora son 11. Judas se ahorcó. Vamos a entrar en detalle ahí porque se nos va el tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Le dice Jesús, no se vayan de Jerusalén, esperen. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, le dijo, y los va a revestir de gloria. Y entonces ustedes me van a predicar estas palabras, todo lo que yo les he enseñado en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y cabal, porque todo lo que Dios habla se cumple. Todo lo que Jesús habla se cumple. ¿Qué sucedió?
Dice que se reunieron todos, además de los 11, había más, eso lo encontramos en Hechos, amén, a partir del capítulo 1 en adelante. Se reunían, dice, en oración. Mientras se reunían en oración, pasó un día, no hubo nada. El segundo día, no hubo nada. Tercer día, octavo día, nada. Al noveno día, nada. Pero al décimo, o sea, al día 10, dice en Hechos, amén, de los apóstoles, que descendió el Espíritu Santo como, amén, lenguas de fuego sobre ellos. Ahí es que se inicia entonces, escúcheme bien, la iglesia del Señor. A partir de los 11, amén, fueron revestidos de gloria. Ahora sí, ellos empiezan a predicar y ahora Pablo les dice a los de Éfeso, les dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pero menciona algo más, y los profetas. ¿Qué tienen que ver los profetas? Mire, pues todo lo que los profetas profetizaron, Jesús vino a cumplir lo que ellos profetizaron. ¿Por qué se incluye a los profetas? Porque profeta es aquel que habla en el nombre de Dios. Escúcheme bien, profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Analicemos rápido, amén. Por ejemplo, Isaías dijo que para Israel vendría un Mesías. Nacería de una virgen, nacería en un pesebre. Su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y se vino a cumplir al pie de la letra. Eso es profecía. No es nuestro tema, pero vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué Pablo incluye la profecía aquí de los profetas? Porque todo lo que los profetas vivieron se llevó a cumplir. ¿Hubieron profetas falsos? Abundaban, más que ahora, ¿no? Había, sí había. Pero también habían profetas que decían lo que Dios decía. Entonces Pablo le dice, edifiquen entonces, ahora le dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, escúcheme bien esto, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo se entiende esto? Mire pues, para construir una casa, no, lógicamente una casa tiene 4 esquinas. De esas 4 esquinas, amén, cualquier persona, aunque no sea tan inteligente, amén, lo primero que va a estar bien seguro es que las esquinas estén bien centradas, bien rectas, bien aniveladas. Porque a partir de ese comienzo ahí, tiene que quedar bien la base o el fundamento, como se le llama. Porque si no queda bien el fundamento, ¿se imaginan cómo va a salir la casa? Todo torcido. Por eso mismo hay iglesias todos torcidos. Por eso es que tenemos que ir a la palabra y mirar cómo está fundamentada, hermanos, nuestra doctrina. ¿En dónde está fundamentada? Hay iglesias, amén, que en lugar de caminar bien, caminan mal. Comienzan bien, pero el fundamento fue bien, estuvo bueno. Pero el problema es, conforme se fue edificando, amén, lo que se usó para edificar no estaba bien. Tarde o temprano, si desviamos un poco, amén, lo que sigue después del fundamento, la casa se nos va a ver torcida. Y por eso la iglesia del Señor no debe de haber una iglesia torcida si hay un fundamento sobre los apóstoles. Por eso la iglesia del Señor tiene que saber en dónde estamos fundamentados. Por ejemplo, cuando hablamos de doctrina, hablamos de reglas, hablamos de orden, hablamos de estatutos. Muchos preguntan, ¿y por qué ustedes tienen esta doctrina? Sencillo, vamos a la Biblia. Aquí dice. No son pensamientos de hombres, amén. El problema es cuando el hombre piense o cree que está bien, ahí viene el error. Vamos a ver qué nos dice más a fondo esto. Dice, la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada
en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles. O sea, si la iglesia no está fundamentada sobre la doctrina de los primeros apóstoles, téngalo por seguro que esa casa está torcida. Por eso hay iglesias que en lugar de hacer algo bien, sí lo hacen, pero torcido. Y en Dios, ¿lo hacemos bien o no se hace? Por ejemplo, nosotros como seres humanos, cuando algo nos quiere regalar algo o hacer algo, queremos bien hecho. No vamos a aceptar algo todo torcido, todo mal hecho. No lo aceptamos. Nosotros somos humanos, imagínense Dios. Vamos a ir viendo un poco más. Vamos a ver una parte. Dice, los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, escuche bien, mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor, dice, crucificado y resucitado. Eran, dice, las piedras del fundamento de la iglesia, y su mensaje se preserva en los escritos del Nuevo Testamento, como dice, amén, en testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo, válido para todos los tiempos. O sea, lo que los apóstoles predicaron no va a pasar de moda. No puede pasar, y ese es el problema que tenemos hoy día. Que se ha torcido la palabra, el fundamento, el origen, amén, lo que ellos enseñaron y predicaron. La iglesia contemporánea, o sea, el de la actualidad, el de hoy, muchos de ellos, amén, han cambiado ese fundamento y por eso es que no representan la iglesia de Cristo. Esto se oye mal, hermano, porque alguien piensa, en este momento estará pensando y dice, hermano, pero ahí alaban, ahí adoran. Es verdad, pero si no tiene el fundamento de los apóstoles, podemos brincar, saltar, hacer lo que queramos, pero si no tiene el fundamento de los apóstoles, por eso no hay cambios. Se daba de cuenta que hay gente, y analicemos en esta mañana y puede que nosotros estemos ahí. Porque aunque la iglesia tenga un buen fundamento, pero si la persona no quiere cambiar, no acepta esa palabra, más adelante vamos a ver, no acepta esta palabra, nunca va a haber un cambio. Y puede estar dentro de la iglesia. No es la culpa de la iglesia, es del individuo, de nosotros mismos, amén. Somos los culpables si no hay un cambio en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Porque lo que ellos enseñaron, eso no pasa de moda. Por ejemplo, hablemos rápidamente. Un ayuno, por ejemplo, ¿pasa de moda el ayuno? Le pregunto, ¿pasa de moda? Hermano, el pastor no se va a sacar el signo y usted va a responder por contrario. ¿Pasa de moda? No. Jamás. Jamás, hermano. Eso no pasa de moda. ¿La oración pasa de moda? Dice que ellos, al ir a Jesús, se reunían, oraban, ayunaban. Y ese es el fundamento. Ese es uno de los fundamentos. Por eso si perdemos el fundamento, escúcheme bien, si perdemos y dejamos pasar esto por alto, no ponemos este fundamento para nuestro crecimiento espiritual, nos vamos a torcer. ¿Sabe que el hombre es fácil que se tuerce? Si usted no ayuna una vez y al siguiente le va a costar para poder volver a ayunar otra vez. ¿Y cuándo? Cuando dicen ayuno no entendemos mal. Pensamos que es desayuno. Amén. Acerca de eso, porque se nos olvida lo que dejó dicho el maestro, hermano, porque él dijo cuando la esposa les será quitada, entonces ayunarán. Cuando los discípulos de Juan estaban reclamando, porque ellos ayunaban sobre estos días que los otros no estaban ayunando. ¿Por qué? Porque tenían a la esposa ahí, pero por eso él les dijo, cuando la esposa les sea quitada, entonces ayunarán. Pero realmente a veces en sí se nos olvida esa palabra, se nos olvida lo que Jesús dijo y ahora ya no está él. Entonces, ¿qué nos toca?
nos guste o no, tenemos que hacerlo porque Él dejó dicho. Y ese es un fundamento porque Él es el Señor. Amén. Gracias, hermano. Bienvenidos los aportes, hermano. Para eso estamos estudiando. Si lo hemos dejado de hacer, hoy es el tiempo. No estamos buscando si usted lo hace o no lo hace, hermano. No, el punto es ahora. Si lo hemos dejado de hacer, pues ahora que estamos hablando, empecemos, hermanos. Amén. Hermano, también creo que es importante porque la Biblia también creo que es un versículo donde Jesús los apóstoles intentaron ir al demonio y Jesús les dijo que ese género solo salía con ayuno y oración. Creo que eso es importante para despertar toda cosa del maligno, ¿verdad? Creo que eso es lo que nos da la fuerza para poder atrás y despertar todo eso. Amén. Correcto. Eso es muy importante, hermanos. Fíjese que si no oramos, ¿qué fuerza vamos a tener? Y esos son uno de los fundamentos. Y fíjese, por eso estamos hablando, la iglesia contemporánea, o sea, la iglesia de hoy, la actualidad, se ha olvidado de eso. Se ha olvidado del ayuno, se ha olvidado de la oración, se ha olvidado de la búsqueda de Dios. Por eso es que vivimos o tenemos una vida esquelética. No hay fuerzas. Muchas veces decimos, es que yo no siento la gloria de Dios, pero fíjense que no es la culpa de Dios. Él ha prometido, donde 2 o 3 estuvieran, dice, de acuerdo, su espíritu estaría en medio de ellos. Por eso cuando 2 se ponen de acuerdo, el Espíritu Santo desciende y se hace presente la misma gloria de Dios. Pero si no oráramos, imagínense, si no oráramos y venimos a la iglesia y tuviéramos un pastor de esos que apenas hace una oración de 2 minutos, ¿se imagina cómo va a estar el pueblo? Todos llenos de garrapatas, hermanos. ¿Ha visto el pastor cuando no cuida las ovejas, las vacas y no mantiene el cuidado? Se le llenan de garrapatas. Todos esqueléticos. Ya se le van juntando las patas para caminar, hermano. Si Dios nos permitiera ver nuestra condición, así caminamos también. Y a otros apenas llegan a la iglesia, hermano. En serio, si miráramos, hermano, nuestra condición, nos lamentaríamos nosotros mismos de ver cómo estamos viviendo. Y Dios no quiere eso. Y Dios, amén, no tiene la culpa si no hay presencia. Él ha prometido, su Espíritu Santo se presentaría si nosotros ponemos de nuestra parte. Es que tenemos que vencer. Si ya llegamos, gloria a Dios, ahora empezar a clamar, Señor, ten misericordia de mí. No he ayunado, no he orado, no he hecho nada, Señor. Reconocer nuestra condición, cómo estamos, amén, y agarrar los fundamentos, pues. ¿Cuál es el primero? Ya vimos, amén, el ayuno, la oración. Vamos a ir colocando. Cuando digo colocar, es empezar a accionar y a actuar. Dice que ayuno, ayunemos. Dice oración, oremos. Porque qué bonito, mire, hermano, cuando vivimos, va, usted agarra a su familia, sus hijos. Usted que hace un pequeño culto o una oración, usted tiene ganas de seguir adelante. Pero si no, le garantizo, ya no hay ganas de venir a la iglesia. Ya no hay. Porque el poder lo adquirimos a través de la oración. Hay algo muy importante, dijo el hermano, que Jesús nos deja enseñar el ayuno y tenemos que aceptarlo, queramos o no queramos. No se trata si nos gusta. ¿Sabe que el ayuno no es cuestión de gusto? Si nos diera para escoger, varón. Amén. A mí no me gustaría. ¿Sí? Amén. La oración, ay Dios, peor. Pero si queremos una iglesia fundamentada en la roca que es Cristo, ese es el comienzo. Vamos rápido viendo, amén, algunos otros puntos aquí. Si alguien tiene una aportación, bienvenido, hermano. Amén, gloria a Dios. Y vamos viendo entonces, dice, amén. Su mensaje se preserva en los escritos del Nuevo Testamento como en el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo, válido para todos los tiempos. O sea, nunca pierde, hermanos, el valor. Todas
las iglesias y los creyentes dependen de las palabras, del mensaje y de la fe de los primeros apóstoles. Y ahí vamos a depender. Porque muchas de las veces, amén, si nos salimos de ahí, ya no hay fundamento. Y si ya no hay fundamento, es cuando construimos en la arena. Usted ya sabe lo que pasó, que construyó en la arena. Se nos viene todo. Después nos lamentamos. ¿Por qué nos lamentamos? Porque quisimos hacerlo fácil. Te voy a decir algo del evangelio. No es un evangelio fácil, hermano. ¿Quiere vivir un evangelio de verdad? Este evangelio es para valientes. Es para valientes. A veces llega cansado del trabajo, hermano. Y si se llega a sentar en el sofá, ahí te va a quedar, hermano. Pero tenemos que armarnos de valentía y decir, no, hoy voy a la iglesia. Algunos vencemos, nosotros no. Hay días vencemos, hay días no vencemos. Amén, gloria a Dios. Sigamos viendo, dice, amén, inspirados, amén, si de su autoridad se conserva, dice, amén, en tal como se registra en Hechos. Rápidamente brincamos al 3, dice aquí, todos los creyentes de las iglesias son verdaderos solo con tal que hagan lo siguiente. Deben estar de acuerdo con la enseñanza original de los apóstoles y la revelación respecto al evangelio como se halla en el Nuevo Testamento. Al esforzarse sinceramente por seguirlas a la revelación, gloria a Dios, como se halla en el Nuevo Testamento, dice, esforzarse sinceramente por seguirlas. Rechazarlas, las enseñanzas de los apóstoles, es rechazar al Señor mismo. Un ejemplo que digamos nosotros, mire, no es tan necesario la santidad, por ejemplo, hablemos de ello. Ese es un fundamento. Pero ¿qué enseña el apóstol Pablo acerca de ello, hermanos? Santificaos pues, dice él, llenos del Espíritu Santo. No son palabras de Pablo, dice, santificados, amén, en cuerpo, alma, espíritu y ser. Escúcheme bien. Y creo que ya me va entendiendo ya. Entonces, si hay una iglesia, llamarse iglesia, se levanta y dice, no, eso de santidad no va con nosotros. Nosotros somos liberales y la hermana venga vestida como quiera y el hermano también. Le pregunto ahora, ¿esa iglesia es del Señor? No. De ninguna manera. De ninguna manera. Se oye feo, le dije, Dios, se oye feo, porque la idea que se tiene es que esa iglesia es la iglesia del Señor. Ajá, pero si pasamos por el rayo X de la Biblia, ¿qué nos dice? Queda descartado. No, hermano, pero saltan ahí. Viera que el Espíritu Santo se mueve. Es que el Espíritu Santo se va a mover con uno o dos que de verdad busque, porque siempre hay. Nunca se equivoquen en decir, son liberales, el Espíritu Santo no se va a mover. Le voy a decir, uno o dos que vivan en santidad, se va a mover la gloria de Dios. Por esos dos. Pero no nos confundamos en decir, no, se van todos para el cielo. Si miramos la Biblia, estamos descartados. Amén, hermano. Amén, hermano. Hay iglesias que no creen en Jesús, no creen en Cristo, en el Padre. Esto está malo. No creen en una. Y estoy como hablando, ¿verdad? De que hay iglesias que, ¿verdad? Como lo veo, antes de Cristo. Todos están de la nada, cambian de asunto, no tienen fundamento. Y de verdad, están nada más lo hacen, porque si no están ahí, donde salen. Y ya cuando uno dice, por ejemplo, en el hospital, está en una iglesia, nada más de vista, no sé que tiene que pedir uno corriendo ahí al hospital. Amén. Es que en el tiempo en que vivimos tenemos que tener mucho cuidado.
No porque lo inviten, usted se va a ir a meter allá, imagínense que le resultan diciendo, ¿sabe qué? No, aquí solo Jesús creemos. Eso se llama unitario. ¿Qué pasó con el Padre y el Hijo? En una ocasión me hicieron una pregunta. Hermano, ¿usted cree en la Trinidad? Sí. ¿Usted estudió? Le dije, sí. Ok. Mire, le digo, yo rápidamente, si me entiende rápido, Dios funciona de esta manera. Por ejemplo, el agua, ¿cuántos estados puede tener? 3. ¿Ok? Y el cuerpo humano, 3. Ah, qué bueno. Y ahora, ¿por qué usted quiere separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? No, me dijo, es que Pedro dice que solamente seamos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Leyó el contexto? ¿A quién se está dirigiendo Pedro en ese momento? No vamos a sacar conclusiones entonces. Es que, mire hermano, cuando queremos desviar algo, hay textos, sí, pero debemos de analizar el contexto. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué? ¿En qué tiempo está hablando? ¿A quiénes está dirigido? Y ese es el problema, que mucha gente no investiga, no analiza, amén. Y si usted como iglesia o como hermano dentro de la iglesia es invitado, cebado, nos resulta con esa idea también. Ya trajo una garrapata encima. Y lo peor de todo que estas ideas se propagan rápido. Yo cuando vi a esta persona, amén, le digo, pero ya no le dije, pues no me quedé pensando, una persona que ha estudiado, amén, un estudio promedio, amén, todavía cae en esto. Pero cuando voy a la palabra me doy cuenta que el que quiera ver va a poder ver, pero el que no, aunque le muestren de 1000 formas, no va a poder ver. Bienaventurado usted que puede ver, puede escuchar, puede entender y lo mejor puede sentir y aceptar lo que Dios tiene escrito a través de la palabra, porque eso es lo que debo de hacer, aceptar según la palabra. Aquí nosotros no podemos ponerle de más a la Biblia y no podemos quitarle tampoco, porque hay de nosotros aquel día. Jesús dijo, ya tienen su parte allá reservado para aquellos que le quitan y le ponen. ¿Se imagina toda esa gente que le quita la palabra para quedar bien con el oyente? No quiero estar en esos zapatos, hermano. Prefiero decir la verdad y nada más que la verdad, lo que la palabra me dice. Amén. De hecho, por eso es que hay tanta religión, hermano César, porque si vamos ya a fondo, de muy atrás, porque empezamos ya cuando Jesús, ¿no? Pero ya el creer en Dios ya venía desde acá. Amén. Recuerdo que los primeros que dieron ofrenda fue Abel y Caín. Entonces, de ahí fue el creer en Dios. En el principio, sí, los eruditos dicen que en el principio, ¿cómo es que comenzó el creer en Dios? Se creía en Dios nada más. Pero el problema es que por la humanidad de que no está de acuerdo a la palabra de Dios, amén, cada quien tuvo su interpretación y salió el primero de lo que es la regla, lo que es la palabra del Señor. De ese grupo sale otro grupo, hace lo que piensa, lo que analiza a través de la palabra. Y de ahí siguieron saliendo las religiones, y por eso hoy en día cuántos miles de religiones hay. Creen en Dios, y que dicen creen en Dios, no conforme a la palabra, sino que a la idea de ellos. Y de ahí es que salieron las religiones. Entonces de ahí es que empezó que hay tanto llamado cristiano y no lo son, como renovación y de todo. Pero desde ahí es que se originó las cosas. ¿Por qué? Por la mente humana que cree en su propia mente, no conforme a lo que dice la palabra, sino de lo que uno cree. Y de ahí es que salió, pero si vemos, en el principio solo era creer en Dios. Amén. No había un nombre, por decirlo, religión tal. Pero entonces ahí es que ya cada quien le pone nombre y por eso hoy en día dicen ellos que
que son los primeros. Pero ¿dónde se basan ellos que son los primeros? En el primero era Adán y Eva que sabían que existía Dios. Entonces eran los primeros. Entonces se les dio la palabra desde hasta que estamos ahora. Amén. Amén, hermano. Gracias. Sí. El problema con la humanidad, un resumen rápido, es que la humanidad siempre quiere hacer según piensa, a lo que le parece. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, hermanos, amén, ¿cuántas personas han salido de las iglesias y ha hecho su propia iglesia? Hoy día hay gente que puede hacer su propia iglesia. Dice, yo voy a hacer mi propia iglesia y voy a ser el pastor también. Me dijo alguien, voy a levantar mi iglesia. Yo le digo yo, ¿y por qué? Porque las iglesias que allá me dicen, no voy a dar nombre a mí, me dice, no se enfocan, me dice, en ayudar al huérfano, a ayudar a la viuda, me dice, a ayudar a los necesitados. Pero en la iglesia que yo voy a levantar, me dice, eso va a ser su propósito. La iglesia que vas a levantar, o sea, en mi mente. ¿Se imagina eso? Y tengan cuidado porque esa idea se nos puede meter también, hermano. A mí resulta yo un día de eso, ¿saben qué, hermano? Yo voy a hacer mi propia iglesia. ¿Cuántos se van conmigo? Que Dios reprenda al diablo de esas ideas, hermano. En serio. Eso no está bien. Por eso debemos de aceptar la palabra y tal como viene. Por eso dice, la verdadera iglesia, amén, son aquellos, amén, que aceptan la palabra tal como está. La Biblia nos llama a la santidad. No llama al ayuno, lo llama la oración. Guste o no nos guste. Mire pues cómo Dios nos ha bendecido, porque obedecemos también. Y mire, Dios nos ha bendecido, usted es feliz. O sea, si hacemos según la palabra, entonces nos va a ir bien, porque así fue la promesa de Moisés al pueblo. Si ustedes van a obedecer, pues les va a ir bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos va mal? Amén. O por qué hay iglesias que les va mal. Cuando digo iglesias, personas, individuos, amén. Porque no hay obediencia, no aceptan esta palabra o no aceptamos esta palabra. Si no la aceptamos, tengamos cuidado porque dice que estamos rechazando a Jesús mismo. Imagínense una iglesia que diga, no, la santidad nada que ver. Pero se llama iglesia. Si rechaza la santidad, ¿a quién está rechazando? A Jesús mismo. ¿Sabes qué, Jesús? Solo necesitamos tu nombre. Ya tu mandamiento como que no va con nosotros. Tu nombre nada más. Iglesia Jesús de Nazaret, nada más, el nombre. Pero aquí nosotros no vamos a hacer lo que es la santidad. No, eso no va con nosotros. ¿Y sabe qué? Así vive el mundo en la actualidad. Y tengamos cuidado, y no es que así lleguemos a poder vivir nosotros también. Amén. Muchas veces hablando del tema que se acepta en parte, es otro problema. Amén. Y es donde muchas veces trae confusión. Si se habla de santidad, va en parte, es limitada. Es decir, uno dice que afuera nada, y otros dicen por fuera y por dentro nada, es decir, está dividido, es en parte, en la cual tiene que ser completo. Y ahí es donde viene, ¿verdad? La enseñanza, la doctrina, la regla. La regla sirve para trazar una línea recta. Y cuando estamos saliéndonos de ahí, viene la palabra y nos viene a interesar. Y ahí nos sentimos duros. Es decir, toda la palabra es recta. Correcto. ¿Verdad? No hay nada sobre No. Y ahí donde sale la palabra es cuando se puede. Es decir, ya está en parte nada más y otra parte no. Es decir, ya al gusto. Correcto. Y no salimos ya. Amén. Amén. Es lo que hablamos en un principio acerca de la piedra del ángulo. Amén. La esquina de la casa empieza bien. Pero si ya yendo ya 2, 3 bloques se va torciendo, el edificio entero se va a ir torciendo también.
La palabra de Jesús es recta. Y esa es la razón por la que no nos cae bien. ¿Por qué no nos cae bien? Porque ya nos estamos saliendo, como dice el hermano, de la línea. Cuando ya nos salimos de la línea, la palabra viene ahora a darnos y regresar otra vez a la línea. Gloria a Dios si se obedece, pero el problema es que muchas de las veces no se obedece ya. Se obedece en parte, pero la otra parte no. Entonces la iglesia del Señor debe de aceptar por completo la autoridad. ¿La autoridad de quién? De Jesús a través de los apóstoles, amén. El fundamento, amén, es que ellos empiezan a enseñar cómo vivir el evangelio. Su caminar, su conducta, hermano, ellos empiezan pues a evangelizar, a vivir esa palabra que habían recibido y aceptar la voluntad de Dios a través de esa palabra. De no ser así, por más bonito que sea la iglesia, escúcheme bien, no es iglesia. No es. Vayamos viendo otro poco. Amén. Gloria a Dios. Esforzarse, dice, sinceramente por seguirlas. Vayamos en Hechos 2:42. ¿Qué dice Hechos 2:42? Vamos a ir terminando ya, hermano. Hechos 2:42. Si un hermano lo tiene, que lo puede leer, por favor. Amén. Léalo. Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento de pan y en las oraciones. Ahí está. El hermano lee el 42. Y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Se reunían los que habían creído y se unían. Oraban. Es que ser iglesia no es, hermanos, amén. Vamos a ver cuándo puedo. Yo entiendo, hay distancia. No me malinterprete, hermano, amén. Pero es la perseverancia. Perseverar. Estar ahí. Hay lluvia. Hay nieve. Hay calor. Perseverar. Estar ahí como una familia. Y aquí dice que ellos perseveraban en la doctrina. Escuchen bien eso de los apóstoles. Otra vez regresamos, doctrina. ¿Qué es doctrina? Regla, estatutos, reglamentos, mandatos, amén. Los apóstoles que recibieron, eso es lo que ellos enseñaban, amén, a los que llegaban, amén, ahí a la oración y perseveraban unidos. ¿Y qué trae esto? Cambios. ¿Sabe por qué no hay cambios muchas de las veces? No hay perseverancia. Por ejemplo, la perseverancia, explico para que usted me entienda. Me voy a salir un poquito. Por ejemplo, empezamos año nuevo. ¿Cuántas promesas nos prometieron a la gente? Yo prometo rebajar este año. Nosotros no entramos ahí, no es una idea nada más. Y cuando empiezo hoy, al ratito le traen donas y pan. Y cuando lo mira comiendo, ¿y cuándo va a empezar? Mañana. Llega mañana, pasado mañana. No hay perseverancia. La perseverancia es tomar la decisión ahora, no más, a un lado. Y persistir ahí, perseverar. ¿Quiere? No. ¿Se le antoja? Sí, pero no quiere. Prometió perseverar, ahora va a perseverar. ¿Va a haber resultados? Obviamente que sí. ¿Por qué no hay resultados? Porque todo el tiempo dice, mañana empieza, mañana empieza, mañana empieza. Nunca va a empezar. Pero cuando toma la decisión a la oración, ni qué tiempo, ni qué trabajo, ni qué, a la oración, a la oración. Con el tiempo le va hallando el sabor. Yo le dije el otro día, en mi comienzo, hermanos, amén, a mí no me gustaba la oración. Yo, hermanos, cuando oramos los días martes, mire, hermano,
era más roncar que orar. Sí, porque todos se agarraban de la mano y un grupo se quedaba de rodillas. ¿Y usted cree que están orando? Se ve cuando alguien está orando, ¿no? ¿De veras? Se ve, no hay necesidad que lo diga. Viene el pastor, hermano, un devocional, amigo. Amén, hermano. Estaba esperando yo ese momento, hermano. Pero el que no, hermano, mira a todos los lados. No estoy preparado. ¿Cuánto se va preparado entonces? Un soldado no va a estar nervioso cuando lo llaman al servicio si está de baja por un tiempo. Soldado, de regreso otra vez, hasta aquí estoy. Me presento. ¿Para qué soy bueno? Listo, preparado. Por eso es que si no estamos preparados, lógicamente se entiende, hermano. Hermano, ustedes hasta que se le van las alabanzas a mitad de culto, ¿no? Porque no hay una preparación, no se busca, no hay una búsqueda, no hay una persistencia. Pero cuando empezamos, dice que aquí perseveramos. Rápidamente vamos a ir viendo otros versos también, gloria a Dios. Rechazar las enseñanzas de los apóstoles es rechazar al Señor mismo. Gloria a Dios. Dice, deben continuar la misión apostólica anunciando de nuevo el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Ya voy terminando. Dice, apostólico al mundo y a la iglesia mediante la fiel proclamación y la enseñanza en el poder del Espíritu. ¿Por qué la iglesia tiene que buscar de Dios? Aquí va. Vayamos qué es lo que le dice Pablo, amén, aquí a Timoteo, amén. Segunda de Timoteo 1, 8 al 14. Segunda de Timoteo. Por eso la iglesia, hermanos, debe de aceptar la palabra y tal como viene. Le voy a explicar algo. No le estoy diciendo que nosotros seamos mejores o buenos. Nunca malentienda eso. Nosotros lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios. Nunca nosotros le enseñamos aquí que somos los mejores. No estamos hablando de eso. Estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que buscamos. Porque mucha gente no entiende. Se creen unos santos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es aceptar la palabra y tal como es. Y si la vamos a enseñar a usted, es porque nosotros debemos de buscar también a vivirlo. Yo no le vengo a enseñar algo a usted si yo no lo estoy haciendo. Yo sería un hipócrita entonces delante de usted. Aunque usted no me mire, Dios me está mirando a mí. Porque es fácil decirle, hermano, ore con su familia. Pero Dios me está viendo a mí si lo hago o no lo hago. Y en aquel día todo se va a salir a la luz. Amén. ¿Alguien tiene 1 Timoteo? No, ya me perdí, hermano. 1, 8 al 14. 1 Timoteo 1, 8 al 14. Léalo, hermano. 1 Timoteo 1, 8 al 14. Amén. Léalo. Pero sabemos que la ley es buena y uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para arrepentir, para irreverentes y profanos, para los parecidas y matriculadas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendada. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y enjuiciador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice
por mi ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Aquí el apóstol habla acerca de para qué es la proclamación de la palabra. La ley, dice, no es para el justo. Porque, ¿verdad? Si alguien es justo, no necesitamos la ley. Entonces ahí menciona todo, amén, el pecado que hace la humanidad. Entonces los apóstoles, amén, cuando ellos entendieron esto, empiezan a predicar para los matricidas, dice los parricidas. Matricida es aquel que mata a mamá, parricida es aquel que mata a hijo o a padre, amén, así se le llama, amén. Para ellos es, dice. O sea, no es entonces para el justo, obviamente no. Entonces, lo que Pablo te está diciendo aquí es que la proclamación del Evangelio, que ellos entendieron como apóstoles, amén, es para proclamarle a aquellos, amén, que están necesitados. Y ese es el trabajo de la iglesia de hoy día también, llevar el Evangelio. Proclamar este Evangelio. ¿A quiénes? A todos aquellos que van en contra de la ley. Entonces Pablo hace un resumen y dice, doy gracias porque yo fui llamado por el amor de Dios, porque yo antes era un blasfemo por mi ignorancia, pero ahora soy llamado a predicar. Cada uno de nosotros entonces que estamos en la iglesia, si vivimos la palabra como es, sea que hablemos o no hablemos, estamos hablando del amor de Dios. Que no es necesario que usted predique, porque la primera predicación que hace la persona es el testimonio. Sí. Porque hay predicadores que no tienen un buen testimonio. Pero hay hermanos también que no predican, pero tienen un buen testimonio ante el mundo y la comunidad o el área donde viven. Porque ese es su testimonio, ha entendido, le ha llegado la palabra, ha aceptado como es, ahora vive según la palabra de Dios. Y ese es su testimonio. Y él no, quizás no tiene la oportunidad de predicar, pero con el testimonio está enseñando. Esa es la iglesia porque está aceptando la palabra de Dios tal y como es. Por eso es que se usa esta palabra para cuando alguien quiere aceptar a usted a Cristo. Ese aceptar que le están ofreciendo es aceptar la palabra tal como es. Tal y como es. Y por eso le dicen, hermano, ¿quiere aceptar? O le dicen, ¿ya aceptaste vos? ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, ¿aceptaste la palabra? Eso me dijo mi papá en el momento que yo acepté, porque cuando yo acepté ni sabía lo que estaba haciendo. Regresé a la casa y me dijo, ¿sabes qué? ¿Aceptaste? Sí. Bueno, me dijo, esto no es un juego. Y esto no es juguete. Si empezaste, persiste. Si empezaste, mantente ahí. No que un día sí, otro día no. No. Te fuiste ahí, ve. Pero no quiere que un día estás adentro y otro día estás afuera. Y lo mismo es cuando aceptamos la palabra. Voy terminando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vayamos a Tito 1:7-9 y terminamos. Tito. Uno, 7 al 9. Y esto es una advertencia, hermano, para la iglesia del Señor, que proclamen el Evangelio. Eso no lo hemos estudiado a fondo, pero llegará el momento que vamos a estudiarlo a fondo. Aquí dice el apóstol son los requisitos de ancianos y obispos. Es lo que le decía Didio, y pues nada más un repasón vamos a hacer. Aquí dice el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo,
dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito Dios, hermano. En el próximo estudio vamos a ver un poquito acerca del contender, porque muchas de las veces el contender para el mundo hoy se agarran en las redes sociales, hermano. Estamos contendiendo la sana doctrina. Y empieza. Eso no es contender. Ese es darle terreno al diablo, que el diablo se ríe de él. El contender la palabra es aceptarla y vivirla. Los demás no lo viven, tenemos que ver nosotros. Es como nuestros niños a ver, te dicen, cómprame esto, no, mi hijo, esto está mal. Pero ¿por qué el compañero lo tiene? Amén. Y está bien que ellos lo tengan, pero nosotros somos diferentes, esa es la razón. Y como iglesia del Señor muchas de las veces caemos también en eso. Es que los demás no lo hacen, ese es el problema de ellos. La palabra a nosotros nos enseña ¿qué? A hacer la voluntad y la justicia de Dios. No podemos hacer lo contrario porque sería entonces rechazar al Señor. Y si estamos rechazando al Señor, pues Él nos va a rechazar también. Imagina presentarnos ante Él el día del juicio final y que estemos seguros que vamos a estar allá y resultemos rechazados. No sé si usted ha ido alguna vez en donde van a repartir algo y se supone que tiene que salir su nombre y resulta que terminaron todos y no salió su nombre. ¿Cómo se siente? Se siente mal y pésimo, no salió mi nombre, estaba seguro que estaba aquí. Pero eso no es nada comparado en la presencia de Dios, que seamos rechazados. Y no queremos eso. Queremos entonces vivir la palabra, el fundamento, la enseñanza de los apóstoles, amén. Eso fue nuestro tema hoy. Es el fundamento de la iglesia, es nuestro fundamento. Si así dice la palabra, así lo vamos a hacer. Y si no lo dice, tampoco le vamos a poner de más, porque entraríamos ya entonces en el legalismo. Echarle carga a la gente cuando la Biblia no lo pide. Y ese es el problema también que pasa. Amén. Que hay lugares donde le echan de más a la gente. Amén. Según sus propios pensamientos, pero la Biblia no lo dice. Y otros le quitan. O sea, vivimos en un mundo, hermanos, en donde tenemos que saber muy bien qué es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Sigamos adelante. Vamos a ponernos de pie. Darle gracias a Dios y nos vamos.